A ver. Ah, Ahí estamos. buen día. Buen día. ¿Se me ve bien Bueno, ahí? Sí, sí, ¿no? se te escucha un poquito lejos. A ver ahí. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha bien. Ah, bueno. Hoy vamos a hablar del valor terapéutico del abrazo, del contacto, del movimiento guiado por la música y por el contacto con un otro y con uno mismo. Tan Todo eso necesario, ¿no? tan necesario y que tenemos tanto hambre de contacto, de piel, de abrazo, de mirada. Exactamente. Y todas las cosas que se pueden realizar a través del abrazo, en forma lúdica te vas sanando, digamos, ¿no? Utilizando todos los sentidos, estando totalmente concentrado. Para los que no saben, por ejemplo, el tango se baila, se necesitan dos personas. La consigna es que uno es líder y el otro es seguidor. Entonces, el líder tiene que marcar todos los movimientos a través del lenguaje corporal. Y el seguidor, como dice la palabra, se tiene que dejar llevar todo el tiempo. La confianza, ¿no? El contacto y la confianza, tanto el guiar, conducir, comandar, como el confiar y responder en consonancia, ¿no? Exactamente, al unísono se van moviendo los cuerpos porque hay una entrega y una empatía hacia el otro donde se va despertando el afecto, porque estamos disfrutando de una danza y es muy interesante porque es la única danza que se traslada en el espacio, digamos, porque vos tenés que pensar en el aquí y ahora y tenés que desplazarte en la pista en sentido contrario a las agujas del reloj, porque el tango se baila así, en sentido contrario a las agujas del reloj, en forma de redondo, digamos, en redondo, siguiendo la pista, y a su vez, no solamente el líder tiene que pensar en los pasos, los movimientos aprendidos, que los va improvisando en el momento a través del torso, se tiene que desplazar en la pista y tiene que esquivar a los otros bailarines que están dando vuelta por ahí. Y bueno, entonces constantemente está improvisando y creando su propia coreografía. Y a su vez el seguidor está totalmente concentrado y pendiente de la marcación y del abrazo y de lo que suceda. ¿Viste? Cero palabra ahí. Por eso es que en todo el mundo se baila tango porque no hace falta la palabra, sino la acción. La acción Con del aquí y ahora y el futuro, ¿no? Constante. contacto, presencia, creatividad, juego, movimiento, todas fuentes de salud. Y, Toda y te lo, fuente de salud y te lo dije, y seguir el compás, ¿no? Y depende también de la orquesta que se toque, cómo se baila, porque depende de la orquesta también vos podés abrir un poquito el abrazo para hacer ciertos movimientos más de fantasía, y si bailás un tango caminado de salón es como más íntimo, tranquilo, entonces hay mucho divertimento en esa consigna de juego, ¿no? A través de despertar también la parte auditiva. y fíjate que las mayores carencias de un porcentaje elevado de la población son de contacto, de juego, de presencia, de movimiento, de creatividad, de espontaneidad. Exactamente, exactamente. Porque el tango no solamente es una danza creativa de improvisación, sino también de gran riqueza coreográfica, musical y poética a su vez, porque hay muchos bailarines que en este caso serían los llamados milongueros, que son más de la época del tango, o que sus padres crecieron con el tango,
que por ahí tararean la letra y se saben las letras y van sufriendo en el momento también. Depende de lo que diga el texto, ¿por qué no? Y contanos, compartinos tu camino, cómo fue tu búsqueda, tu experiencia. Siempre, eh, a mi sentir, cada uno va realizando experiencias de vida, de aprendizajes, a veces más desde el dolor, a veces más desde la conciencia y el amor, que nos van conectando con cosas que nos sanan, nos reparan, nos ayudan, nos hacen bien. Y eso que cada uno va experimentando como bueno, después natural y espontáneamente hay un pulso de vida, de sentido, de propósito, de misión, de amor, que nos lleva a compartirlos con otros. Exacto. Mira, en mi caso yo empecé muy chica a bailar, yo venía de la danza clásica, del zapateo americano, siempre me gustaron todos los bailes y en realidad yo empecé a través de lo lúdico, ¿no? A través de lo lúdico y me impresionó este sistema de abrazo, de tener que dejarse llevar y depender del otro constantemente, es decir, que el otro también depende de uno porque uno se deja ser llevado, ¿no? Es constante la energía que se produce. Y en realidad, bueno, fue a través de lo lúdico, a través de lo musical, me parecían muy interesantes las orquestas de tango, porque yo, digamos, de chiquita sí, mi padre escuchaba Gardel y y bueno, y era como dramático, ¿no? El tango y nos hacía aprender todas las letras. Y después, cuando ya fui más adolescente, descubrí el tango en el Coliseo, donde le hicieron un homenaje a Otto Weber, que era mi profesor que era austríaco, judío austríaco, y se había escapado de la Segunda Guerra Mundial y lo contrataron en el Colón. Mi madre fue solista de su ballet, entonces, bueno, yo seguí con esa rama y Copes y María Nieves tomaban clases con él y en homenaje a Otto Weber bailaron un tango. Y esa fue la primera vez que yo vi bailar, que fue a los 9 años, y aluciné, digo, ¿qué es eso que están bailando? Bueno, y después, más grande, adolescente, me llevaron a una tanguería y empecé ese día y no lo dejé, pero lo hice como otras danzas, ¿no? Pero al descubrir también en ese momento que solamente se bailaba un hombre con una mujer, el profesor con la mujer o algún bailarín que aparecía por ahí, porque no habían tantos, porque era en 1984 que empecé a hacer el rol del líder para poder hacer coreografías y hacer mi propia historia, digamos, ¿no? Y entonces, con el O tiempo me sea, di cuenta que asumiste un lugar dentro de la danza que antes era únicamente para los hombres, supuestamente. mira, en realidad yo creo que no, yo no soy la primera, no quiero decir que sea la primera, sí una de las primeras acá en Argentina, por ahí, a nivel profesional, quiero decir, porque a mí mi mamá me contaba que sus hermanas bailaban tango entre ellas, en fiestas familiares, otras personas también de la época, qué sé yo, las tías, la hermana con, no sé, cuando no había bailarines, ¿no? E inclusive hay un investigador que dio una charla sobre la mujer en el tango, donde mostró flyers de la época del 1900 de dos mujeres bailando y haciendo show, ya en esa época. Lo que pasa es que no se visibilizaba. Es como que ponían más intención y protagonismo al hombre, ¿no? Pero hoy en día hay muchas chicas que hacen de líder y a mí me parece fantástico porque en realidad faltan hombres. Entonces, hay mucha gente, muchas mujeres que se quedan sin bailar porque dicen no tengo compañero. Entonces, en realidad pueden empezar dos señoras porque no hay límite de edad, dos mujeres, la consigna es, bueno, hoy hago de líder, yo hago de seguidor y entonces, o de seguidora, y bueno, y a través de esta hermosa danza,
empiezan a, sin querer, a sanarse, porque yo me di cuenta después que se sanaba uno, porque me di cuenta que por ahí venía mal o estaba un poco como que decaída, no sé qué, y después cuando empezaba a bailar, claro, empezaba a sentirme mejor y este contacto con el abrazo, ¿no? Y como dice el doctor Pedro que investigó y el equipo de la Fundación Favaloro que mejora la salud cardiovascular, el flujo sanguíneo, interviene en la presión arterial, disminuye el colesterol. Eh, Cuando vos escuchás un tango, se activan áreas de procesamiento emocional, áreas de la actividad motora, de la actividad sensorial, de la memoria. Entonces, todo eso se coordina de manera espontánea y se produce un acoplamiento cerebral y ciertas oscilaciones del cerebro se acoplan a la ritmicidad de la música. Entonces, esto ayuda mucho a pacientes con problemas neurodegenerativos que, por ejemplo, hay estudios de algunos pacientes con Parkinson que tienen temblores freezing, los que están en manera congelada, al escuchar un tango empiezan a levantarse, a caminar al ritmo de la música y cuando esta termina vuelven a su estado de freezing. O sea, tiene una particularidad rítmica que hace que el cerebro active ciertas zonas y la persona reaccione, ¿no? A la música y al movimiento. Y por ejemplo, el neurocientífico Agustín Ibáñez dice que ayuda a desarrollar la llamada función ejecutiva, que es un grupo de habilidades cognitivas para planificar, secuenciar, trasladarse en el tiempo, que no solamente influye a nivel físico-motor, sino a nivel mental. Entonces ayuda mucho a pacientes con Alzheimer, eh, pacientes con esquizofrenia. De hecho, hay un programa para tango y esquizofrenia en el Borda, donde pacientes que tienen eh, problemas y una experiencia totalmente desorganizada con el mundo, pueden conectarse a través de esta danza, tener una experiencia compartida y organizada con otro a través del tango. Como también hay un grupo que está estudiado, personas que se pueden volver a reconectar, que tienen problemas de demencia, a través del afecto, por supuesto, de la coordinación sensomotora y de la socialización a través del tango. O sea, muchos componentes que bueno, que uno cuando va investigando dice, ah, sí, es verdad, porque yo lo vivo. ¿Y cómo es tu Entonces, experiencia a través de compartir todo esto en la diaria, con los grupos, con las personas? Eh, bueno, es muy sanador, por eso te digo, así como dice la palabra. Yo, por ejemplo, cuando pongo un anuncio de mis clases, lo primero que escribo es, un abrazo te espera, no te lo podés perder. Entonces, a través de eso, bueno, empiezan a sentirse contenidos, ¿no? Porque sabemos que al abrazar y conectarse los corazones, empiezan el ritmo cardíaco a ser el mismo, ¿no? A tener una sincronización. Y que seguramente vos también lo sabés, al abrazarte se activa el chakra, el cuarto chakra del corazón, que se llama Anahata en sánscrito, y se conecta, al abrirse este chakra ya se conecta con el corazón, con los pulmones y con la glándula timo, que es el encargado de regular nuestro sistema inmunológico. Entonces, es como completo, ¿no? Y es además, recuperar sí, y reconectar con la coherencia y la resonancia cardíaca. exactamente. Inclusive hay estudios también de que muchas personas bailando en una pista es como que le tienen resistencia al dolor también. Es como al crear, liberar tanta endorfina, ¿no? Entonces, como la oxitocina, que
justamente bloquea los centros del miedo y es la hormona del abrazo, justamente. Fíjate, si estoy en casa mirando el noticiero, comiendo harina, inflamado, estresado, con miedo, con preocupación, todo me duele más, el cansancio es mayor, puedo mucho menos. Pero si voy a un lugar donde me recibe un abrazo, donde guío o soy guiado y entro en un flujo de juego, de movimiento, de conexión conmigo mismo, con el otro, con los demás, en movimiento en el espacio y en un ritmo, en una melodía. Claro, todos mis neuroquímicos, neuropéptidos, todo mi sistema nervioso, hormonal, endocrino, mi química sanguínea, va a ingresar en el flujo de la vida, de la salud, de Exactamente. la dicha. Y lo dice alguien que nunca bailó tango. Imagínate vos cómo vas a fluir después, más todavía. Pero Lo eso es que lo pasa es lindo, que, porque a mí lo que me interesa es compartir con personas de valor, que tienen experiencias de valor y que comparten recursos que hacen bien. exactamente. Y no solamente el tango también, o sea, no hay límite de edad, ¿no? Y también para personas no videntes es muy interesante. Yo he tenido alumnos, inclusive también cuando vos hay una milonga en particular donde van una pareja que son no videntes, que saben que se tienen que trasladar en sentido contrario a las agujas del reloj, y la gente que los conoce le hace el espacio, ¿no? Los esquiva cuando el líder está guiando a su compañera, y es muy emocionante verlos, cómo se desplazan en la pista y no se chocan, porque bueno, todos tienen un cuidado de ellos y a su vez la persona no vidente tiene una capacidad sensitiva muy aguda, ¿no? Con el cuerpo, porque yo me acuerdo cuando tuve un alumno que era no vidente, enseguida entendía lo que era el lenguaje corporal de la marcación, era como que no le tenía que explicar, porque ya estaba implícito en todo su cuerpo y cómo seguir el compás también porque en general son musicales, ¿no? Y la conciencia de totalidad, de campo unificado. No soy solo yo en el espacio, ni mi pareja o compañero o compañera de baile y yo, sino todas las otras parejas. Exacto. Y en realidad vos y yo en ese momento somos uno, porque no puede, la persona se tiene que correr del ego, porque hay una entrega, ¿no? O sea, hay que ser muy amable con la persona a la cual estás llevando. Y también la persona que es guiada también tiene que haber una armonía en la danza, no podés estar empujando para marcar o sea, eso quiere decir que no aprendiste bien o no te enseñaron bien, no te explicaron bien cómo funciona la marcación, porque es totalmente suave y por intención y de manera energética. Entonces, se produce una armonía y es como que estuvieras haciendo una meditación constante a través de la pista. Me venía, Vos sos una persona que se ve que sos muy feliz, muy cálido, y por ahí si sumás esa experiencia, bueno, ya no sé, ¿viste? Una estrella total. me venía esto que decías de marcar y me venía el cambio de hábitos, ¿no? Yo soy un médico especializado en acompañar cambios de hábitos y la importancia de la amabilidad, ¿no? De guiar y conducir a través de mi experiencia y mi empatía y también con amabilidad, con suavidad, con amor. Y lo sentía, así como vos describías el baile, yo sentía el acompañar a otro a realizar cambios de vida para su bien, ¿no? Que tienen que ver con el amor propio, el autocuidado cotidiano y la salud. Exacto, exacto. Y el tema es, lo que pasa es que
Lamentablemente, eh, acá en Argentina no le dan tanta importancia al tango, si bien es un patrimonio cultural de la humanidad inclusive. Eh, y cuando muestran el tango, muestran el show up en el escenario donde las patas van para todos lados, giros supersónicos, y en realidad la gente se asusta, la poca gente que quiere aprenderlo se asusta porque dice que no va a poder. Y en realidad es una danza popular que se camina, es decir, se hacen unos firuletes, hay unos pasos, pero no es necesario volar en sentido físico, digamos. Es que Eh, en la vida es lo mismo. A mí, yo jugué al rugby, al fútbol, fui deportista y hoy lo que hago es caminar, caminar en estado de presencia, al aire libre, o hacer ejercicios de fuerza, pero muy cuidados muy sutil. y muy sutil, y me doy cuenta que la conexión con el presente y conmigo mismo, y sí con el movimiento del cuerpo, en conciencia, en respeto, en escucha, en amor, es lo que me hace bien. Y esto es un poco lo que transmitís, no es el show, ni el llamar la atención, ni hacerlo perfecto, sino quién estás siendo y qué estás sintiendo mientras bailás. Exacto, porque vos sabés que además, cuando vos, por ejemplo, sos jurado en los certámenes de tango, yo lo primero que miro es la pisada, porque el tango te conecta a la tierra. Y yo le digo a mis alumnos, chicos, sientan que están en el barro, porque la pisada que uno tiene en el barro no es la misma que se tiene en el parquet o en la cerámica. Entonces hay como una profundidad de conectar con la tierra. Y lo más importante en esta danza realmente es cómo camina el bailarín, la pisada. Y para ello, por suerte, todavía sobreviven milongueros de aquellos tiempos, porque, por ejemplo, cuando yo tomaba clases ya eran grandes, ya no están esos milongueros. Pero hay un par que quedan vivos y yo le digo a los alumnos, miren cómo pisan, porque hay una cadencia, una musicalidad en la pisada, que es lo más importante en el tango. No son el volar por arriba, ni... No, y a muchos bailarines clásicos les cuesta porque, sobre todo bailarinas que están en punta, que hay una pisada y bueno, es un aprendizaje, ¿no? Pero por eso yo he tenido personas de 85 años que se animaron a tomar clases y todavía lo están haciendo. O sea que yo le digo a la gente que se anime a sumarse a este juego lúdico, a este desafío constante en movimiento, que los va a mantener con otra calidad de vida, ¿no? Y que lo importante, esto rige para todo, para la actividad física, para el baile, para el canto, para la pintura, es hacer algo desapegado del rendimiento, de hacerlo bien, de la mirada de afuera, sino hacerlo, abrirnos a nuevas experiencias o actividades o recursos o herramientas por cómo nos sentimos realizándolo, por el placer que me genera, por el bien que me genera, no Exacto. por el rendimiento o la comparación, sino la búsqueda de dónde me siento bien, dónde me siento feliz. Ahí Exacto. está lo que yo llamo la verdad del cuerpo en el presente o la divinidad o Dios o lo que sea. Es ahí donde yo me siento dichoso, donde me siento feliz, donde me siento vital. Ahí está tu esencia diciendo es por acá, esto es bueno para vos. Y esa es la búsqueda de cada uno. Exacto. Por suerte, viste que sobre Latinoamérica, sobre todo Argentina, eh, ya culturalmente es un pueblo que abraza, ¿no? Los amigos se abrazan, no es que, ay, ¿qué va a pasar? No es una cosa extraña, ¿no?
cosa que en Europa sí, en Europa no te abrazan y es todo un aprendizaje académico, te diría, cómo conectarse con el otro. Porque yo cuando yo trabajé en Europa dando clases y yo la verdad que no sabía que no se abrazaba ya. Para mí era todo nuevo y entonces yo cuando los abrazaba se ponían, viste, como, ¿qué pasa? Y había un bloqueo total en este chakra, en el chakra del corazón, que no soltaban, no podían dejarse sentir, ¿no? Porque no lo tienen ellos, no lo tienen. Ya desde chiquitos dan la mano, ¿viste? Y bueno, y yo creo que más allá de la riqueza coreográfica y la musicalidad que tiene esta danza, perdura porque por el abrazo, justamente, porque yo creo que necesitan el abrazo y es el permiso que se dan a través de esta danza. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo pasa. Necesitamos el abrazo y el contacto. Yo soy un médico que recibe al consultante con un abrazo cuando veo que me lo permiten, ¿no? Y muchas personas se quedan, ¿qué onda este que te abraza, ¿no? ¿Te quiere levantar? Sí, justamente los médicos que son tan, necesitamos médicos como vos, porque el médico, viste, como que es, es un poco, no todos, pero algunos son como protagonistas, ellos son los protagonistas y el paciente es como que se siente muy aislado con la frialdad, ¿no? Por eso está Me vas a bien. abrir lo más valioso, que es tu salud, tu preocupación por el dolor físico, tus conflictos activos. ¿Cómo no te voy a abrazar? ¿Cómo no te voy a mirar a los ojos? ¿Cómo no me voy a tomar el tiempo para conocer quién sos, cómo vivís? O sea, el sistema médico está diseñado para desconectarnos de eso. O sea, en las residencias a los médicos los queman, no los dejan descansar y los sobrecargan para que se desconecten de esa empatía y Tal del cual, propósito real de la enfermedad y de darse el tiempo y el espacio para conocer qué lo trae al otro a la consulta, qué le preocupa, qué le está pasando en profundidad. Y si yo no puedo ver nada de todo eso, ¿qué voy a hacer? Diagnóstico, tratamiento farmacológico. O sea, hay una industria farmacéutica que ha sido profundamente implicada en la formación o deformación del aprendizaje de los médicos en la facultad y en el hospital y de eh, el ejercicio que se les permite, porque si yo atiendo a un paciente por hora, un consultante por hora, porque paciente es pasivo, por eso digo consultante. Eh, en el hospital te hacen atender 4, 5, 6, 7 pacientes por hora, no te dan esa posibilidad. Entonces hay que reivindicar la modalidad en la que exacto, trabajamos y que esa modalidad nos permita conectar con el otro y darnos el tiempo de conocer quién es, cómo vive el otro, porque no se puede amar lo que no se conoce. exacto. Qué bueno que existan médicos como vos, que tengan otra cabeza y otra actitud de empatía, ¿no? Es que es como lo que vos decís del baile, o sea, si no empatizamos, si no conectamos desde el corazón, no vamos a poder construir algo bueno en el vínculo, en el compartir. Exacto, Vamos a quedar acá y nos vamos a perder lo más rico de la vida. exacto. Bueno, Teresita, la verdad que ha sido un placer compartir y coincidir, y es tan lindo cuando uno habla de lo esencial, del contacto, de la empatía, de la presencia y de las herramientas que generan salud, conexión neuronal, conexión con uno mismo, con el otro y con la vida y con la dicha, con el gozo, con el jugar y bailar la vida. Como yo que nunca bailé tango, pude compartir con vos y, El tango te y, espera.
y sintiendo, ¿no? Resonando y cuando yo te escuché dije, la experiencia que tiene esta mujer tiene que ser compartida porque es valiosa. Muchas gracias por abrirme la posibilidad de esta puerta y de que de todos tus seguidores, que tenés millones de seguidores, yo no, y entonces puedan escuchar que existe el tango, porque hay mucha gente que, viste, que no sabe. Y un tango que puede ser bailado entre dos mujeres o entre dos hombres, un Exacto. tango donde lo importante es el abrazo que nos espera y el juego y el disfrute. Eh, por eso, Inclusive, que es perdón, terapéutico. exacto, inclusive también no solamente toda la riqueza que conlleva esta danza, sino que es muy social. ¿Viste? Vos, si vas a un lugar donde se baila tango, es familiar. Vos podés ir con tus sobrinos, con los nenes, podés ir con un bebé, no hay drama. O sea, inclusive hay una pareja muy hermosa que mostró un tango bailado y recién habían tenido un bebé. Entonces bailaban ellos y el bebé en el medio y bueno, y así, obviamente que en el futuro ese bebé va a ser bailarín, porque no le va a quedar otra. Ya está haciendo. Ya es, ya es. Hermoso compartir. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y a todos los que se conectaron por Y los escuchar. que lo van a ver después. Exacto. Que tengan todos lindo día. Gracias.